Bien, le doy la más cordial bienvenida. Vamos a iniciar presentando al maestro Amin. Se van agregando más amigos, compañeros, escritores para presentar a un personaje de mi tierra natal también del maestro, de Ocosocuautla de Espinosa, Chiapas. Y quiero recordarle al doctor, en una feria del libro de la UNICACH, nos coincidimos, él y yo nos saludamos, tenía ya tiempo que no nos veíamos, y recordé cuando en Coita, los días domingos, que era un día de coincidencias, en una ciudad que en ese tiempo era pequeña, y nos conocíamos la mayoría, sobre todo los que éramos contemporáneos, y llegábamos al Parque Central, al templo. Luego, cuando él fue seminarista, y yo también, pero a mí no me aceptaron, a mí me dejaron en casa un año para que viera si iba a estar. Entonces, aparte tenía mis momentos de parranda y me llevaban sus poemas del doctor Amin. Uno de mis amigos, mientras tocábamos guitarra, y entonces leíamos, yo no las poesías que leía, que no sé cómo las conseguía, pues eran de Amin Miseli, originario de Ocosocuautla, Chiapas, Amin Andrés Miseli Ruiz, quien obtuvo la licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, en 1988, el grado de maestro en Ciencias de la Educación por la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Quintana Roo, y que ha participado en diversos proyectos. Es doctor en Ciencias de la Conducta, doctor en Educación, es académico, escritor, ensayista, poeta. Aquí estamos, más bien está con Marco Antonio Orozco, gran amigo de todos nosotros, y con un poeta neopianista destacadísimo internacional, Arturo Aquino. El doctor se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en la licenciatura en Gestión y Promoción de la Facultad de Artes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y es académico del área de posgrado de la Universidad del Sur desde el 2007. Entre sus publicaciones destacan Palabra del Tiempo, Carne-Mente, Shaló, la Generala, 5 gotas de sangre, Transmutación, Tierra de Nadie, publicada en varias ocasiones, La Carpa Imaginaria. Sus obras literarias han sido reconocidas y comentadas en diversos periódicos, entre ellos La Jornada y El Financiero del 2 de octubre del 2010. Aquí lo observamos en compañía de la maestra Yolanda Gómez Fuentes y de nuestra amiga escritora Vicky Marín. Participa en la academia y también sus publicaciones en la sociología, con el proceso de reconstrucción y usos habitacionales del centro histórico de la Ciudad de México, que he citado en diversas tesis de licenciatura y maestría, y ecoeducación hacia un modelo de educación sustentable. Alteraciones conductuales de una sociedad en transición, y realizó investigación de la ciencia a través de las artes. Ha publicado ensayos y artículos de libros en los que destacan Arte Manifiesto, un libro escrito a 3 voces, escrito por Adelaida Gil Corredor, Vladimir González Roblero y a mí, Andrés Miseli Ruiz. Es docente de la licenciatura en Gestión y Promoción de las Artes, profesor titular de la Maestría Artes Visuales y Pensamiento Contemporáneo, coordinador del programa de especialidad en Apreciación de las Artes, los 3 programas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, profesor
de tiempo completo de la Universidad de Quintana Roo en la materia de Sociología Jurídica de la licenciatura en Derecho, docente del doctorado en Educación de la Universidad del Sur, consejero universitario del UNICACH, integrante de varias comisiones de planes y programas de estudio y de desarrollo curricular y director académico del UNICACH, hoy secretario académico. Se ha desempeñado como director, secretario ejecutivo, gestor del programa de vivienda fase 2 de la subdelegación del Carmen en la Ciudad de México, siendo subdelegado el ingeniero Alfonso Durazo. Ha sido regidor del Honorable Ayuntamiento de Ocosucuautla, subdelegado de la Reforma Agraria en Chiapas y encargado de la compra de los primeros 60 predios otorgados a los zapatistas. Tiene un estilo personal de escribir y también de ser un amigo sincero de todos nosotros. Y aquí tomaremos unos textos que les voy a pedir que me ayuden a leerlos o quien guste para que puedan conocer algo más de su poesía y narrativa. Iniciaremos primero con un poema. ¿Quién me dice? Laura, ¿quieres leerlo? Sí, si gusta, con mucho gusto lo leo, claro. A ver, ya está, ¿verdad? Sí, la casa. Ajá. Sí, ya. Dice, las miradas de esa casa parpadean inmensurables formas, geometría de espejos invernales, ven cruzar a pasos lentos, flácida sonrisa tatuada sin aliento, mutismo de montaña oculta en la boca. Es el ánima que mitiga el instante interminable. Es la tarde, con ese tufo de tren al final de su destino, voces huidizas que murmuran sábanas desoladas. ¿Ya? Sí, ¿alguien más? Alexia, ¿quieres leer lo que sigue del poema? Sí. Gracias. Ojos de la noche agónica, para consumir respiros, imágenes prohibidas. Ahora la garganta rasposa es arena entre golpes de pecho, otrora silbato en vilo acelerado. Espera abrazar el silencio. Atrás, las andanzas, ansiedad de atragantarse de la tierra sin sosiego. Atrás, palabras mutantes con olor a tabaco. Ahí donde las manos guardan el secreto y brota espiral sin aliento. Y aquí le vamos a pedir al maestro que nos lea las últimas partes para escucharlo en su voz, al autor, a mí. Ah, trotamundo, dejaste de reír a carcajadas. Es la hora indeseada, no puedes agitar el lienzo de los sueños tardíos. Inútil, tigre no estabas. Solo petrificados huesos danzan en el aire. En la plaza, veo entre las arzanates a compás simétrico. Aparece la dama, soledad le llaman, soledad pactada el día que naciste. Es un fragmento de uno de sus poemas y la verdad, qué bellas letras. Ahora vamos a leer algo de la narrativa, La Dama de Blanco, y vamos a alguien que quiera leer. La verdad que me encantó el texto, pero bueno, no me puedo adelantar. Es una forma magistral de escribir. Adelante, Laura. ¿Sí alcanzas a verla? Ahora sí la letra está chiquita. Sí, a ver, la voy a ampliar un poquito. No, ¿cómo le hago aquí pantalla? Ya no leo. Ven.
¿Gusta leerlo usted, maestro? Si gusta, como sea, o gusta que lo lea yo. Me gustaría que lo lea usted, por favor. Cuando te pase eso, bueno, le das acá y ya apareces. En el reloj del Palacio Municipal se escuchaban los acordes de la música del pueblo. Indicaban la hora cero en el silencio de los frondosos laureles de la plaza central y el sueño de los anates y tordos que vestían de negro sus ramas. En el mismo instante, los dos miramos hacia arriba del balcón central. Las manecillas se unían para indicar un antes y un después en la medición del tiempo que no se detiene, solo en el encuentro de las agujas verticales para sosegar un poco la existencia del hombre, su inventor y su víctima, que después de cada latido del sistema cardiovascular representa el pasado en punto clave de minutos y segundos para no regresar jamás, porque el tiempo solo existe en su imaginario, es su creación y es su verdugo, que lo somete hasta la hora de su muerte. A las tantas horas, con tantos minutos y segundos, falleció fulano de tal. Descanse en paz. Aceleré el Renault 77 y recordé que estábamos a 36 kilómetros de distancia de la capital en esa noche oscura, ausente del menor destello de luna, silenciosa como el vacío de las barrancas circundantes a la carretera panamericana. En pocos minutos nos internamos en el asfalto y los bosques de sabinos y guanatocales. Eloy permanecía callado como pocas ocasiones. Desde que se juntaron las manecillas, algo presentía. Se quedó pensando en el misterio del tiempo, de la vida y de la muerte. Su existencia se llenó de temores. Yo aceleraba más el auto, conocía las curvas, sus peligros y sus tragedias al menor descuido. Sabía de sus víctimas, desde el gringo que le dio nombre a la curva mayor por haberse ido al despeñadero con toda su familia, sin que nadie hiciera el menor intento de subir los cuerpos a la superficie. Ahí se transformaron en cabañas para los sopes y uno que otro coyote que no dejó de aullar durante los 40 días después del suceso. La curva del herraje, donde aquel trágico accidente cobró la vida de la joven pareja, apenas unas horas de contraer nupcias en la iglesia de indios. 7 curvas, 7 caballos plateados, 7 candelabros, 7 espinos, 7 mentes perdidas deambulando, 7 sueños premonitorios y las 7 palabras en el cerro del Calvario. Ahí, precisamente donde el pie se pegaba con nerviosismo al acelerador y la adrenalina alcanzaba su... Aquí le vamos a pedir al doctor que termine la... Un problemita con las imágenes que están al lado derecho. Les pediría que lo continuaran ustedes, por favor. De acuerdo. Porque me Adelante, tapa aquí. o Francisco, ¿quién de los dos? Con gusto ayudo si gustan. Adelante. Gracias. Máxima potencia, con el sudor en la frente, con la boca callada y los ojos abiertos, como lechuza, alegar a la curva más prolongada. Apenas si empezábamos a salir, vimos mi amigo y yo cómo se estrellaba sobre el parabrisas la joven vestida de blanco. Golpeó fuerte hacia nosotros. Fue un estruendo de rarezas inexplicables. A punto estuvimos de volar al risco mientras observábamos cómo el cuerpo de la mujer vestida de blanco se disparaba hacia la barranca con el impacto. Eloy gritó de miedo.
Yo sentí en segundos las piernas paralizadas y reaccioné de inmediato, acelerando más y más el auto. Lo matamos, gritaba Eloy hasta llegar a la histeria. Hacia nosotros fue un estruendo de rarezas inexplicables. A punto estuvimos de volar al risco mientras observábamos cómo el cuerpo, perdón, ahí me metí un poco antes en el texto. Ya en la meseta la neblina estaba espesa. Podíamos ver las pequeñas fisuras del parabrisas, pero no me detuve. Sabía que había matado a la mujer y quería esfumarme en un instante. Al llegar a la ciudad, las calles estaban ausentes y vacías. Miramos hacia el asiento trasero. ¡Sorpresa! Ella estaba ahí, envuelta con su velo blanco de azahares coronada. Tras el tul que le cubría el rostro, pude distinguir sus molares y los huesos de su mandíbula. Al despertar del sueño profundo, escuché en la radio local: son las 18:30 horas. El día de hoy, 7 de julio de 1977, siendo las 13 horas, dejó de existir el joven estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales, Eloy Pérez Salazar. Maravilloso. Muy bien. Maestro, ya la están saludando por el chat. Y vamos a hacerle preguntas. Realmente extraordinaria la narración. Bueno, y tantas cosas que yo no he leído del doctor Andrés Miceli Ruiz, que firma como Andrés Miceli. ¿Qué preguntas le quieren hacer al maestro, al doctor? Tienes como 10, Laura, pero... Estoy pensando, más bien lo quiero felicitar. Me gustó mucho la historia. Yo estaba pensando justamente en el final tan abrupto, ¿no? Eso me gustó muchísimo. Me gustó mucho, mucho. No tengo preguntas, más bien quiero felicitarlo. Eso creo que sería. Y si ahorita tengo alguna pregunta, la hago. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? Karina. Yolanda. Saludos de Johnny desde el estado de Jalisco. ¿Puedes hacer el comentario de la felicitación, Johnny? Nada más quita el micrófono y adelante. Muchas gracias, buenas noches. Estimado doctor, me da mucho gusto escuchar su narrativa a través de esta plataforma. Y sí, efectivamente, yo conozco al doctor Amin desde el 2013, allá en la universidad en la UNICACH, en la Facultad de Artes, yo estudié allá. Y la verdad, desde que me dio clase la primera vez, yo sabía que había mucho potencial y que el maestro, pues era un gran escritor. La verdad, yo aprendí mucho de ahí. He leído algunas de sus novelas, Tierra de Nadie, he leído otras que por ahí no ha publicado aún, y de verdad, doctor, lo felicito mucho, me da mucho gusto que siga trascendiendo su narrativa y que pues siga fomentando esto de la lectura, ¿no? Y pues me da mucho gusto estar aquí. Vi la publicación y no dudé en meterme, justamente estaba a tiempo. Que pues desde aquí del estado desde Jalisco, yo me encuentro ahorita en Ameca, Jalisco. Aquí es donde trabajo y yo siempre recuerdo a mis maestros y más aún al doctor Amin, porque pues él me ayudó y justamente en la parte final con lo de mi tesis y pues aprendí mucho gracias al doctor Amin. Un abrazo, doctor. Saludos.
Gracias John y a Lirosai. Te recuerdo perfectamente y te felicito. Eres un egresado de la licenciatura en Gestión y Promoción de las Artes, que trabajas precisamente en la docencia educativa en el estado de Jalisco. Eres un ejemplo para tus compañeros que están acá en Chiapas de que sí hay alternativas, pero hay que buscarla. Te felicito mucho y te tengo mucha estima. Gracias. Bien, Mónica Gracias. también manda buenas noches, saludos al doctor Iseli. Si quieres desconectar tu micrófono, lo puedes hacer directamente. Y también Karina Gordillo, que te felicita, maestro. Su micrófono está fallando, pero muchas felicitaciones desde Coitan. Gracias, gracias Karina. Sí, yo te iba a pedir, ¿qué recomendaciones le haces a los escritores como nosotros que tenemos quizás menos experiencia cuando hacemos una narración o tenemos un estilo diferente, pero ¿qué debemos buscar? ¿En qué debemos fijarnos? Bueno, agradezco la pregunta y realmente no hay fórmulas. El arte no tiene fórmulas, pero sí tiene algunas necesidades elementales. ¿Y cuál sería esa primera necesidad elemental? Yo hablaría de dos. La primera, necesitamos leer y leer mucho. La segunda, observar y observar mucho. Observar al caminar, observar la vida, observar el interior de cada uno de nosotros y sobre todo que nuestra visión de la vida sea más completa, como un abanico, donde no prejuzguemos, simplemente hay que ser ese puente de comunicación con lo que se ve. La literatura, si algo tiene que estar un poco distante, es de una visión moral. Nosotros no tenemos que ponerle una visión moral. La vida, la moralidad es para la vida cotidiana de todos, pero en la escritura no. Tenemos que abrir ese abanico y mirar lo que pasa. Y sobre todo hay una parte importante de la literatura. Si bien es cierto que es básico trabajar mucho la sintaxis, la gramática, las formas literarias, hay un elemento que en lo particular creo, y así lo han pensado muchos grandes latinoamericanos, es dejar que fluya los imaginarios que tenemos. Y estos se van construyendo, se van revisando al paso del tiempo. Lo más importante es que fluyan los imaginarios, porque a veces pensamos, bueno, voy a escribir algo, bueno, pero no sé escribir. Eso es lo primero que pensamos. Yo creo que lo primero que hay que hacer es dejar que fluyan los imaginarios. Yo recuerdo una técnica que prendía por ahí una grabadora y empezaba a hablar, ¿no? Y hablaba. Y en ese primer texto hay unas incoherencias tremendas, pero empezamos a encontrar que hay cosas que se pueden ir puliendo, se pueden ir mejorando. Pero eso solo se logra bajo dos elementos básicos. Leer mucho, leer a los contemporáneos, salirse del nicho más cercano que a veces parece que nos legitima todo, y así es en todos los lugares, no estoy hablando de una particularidad geográfica específica, y observar. El que escribe tiene que ser un extraordinario observador, pero no con un sentido moralista, sino con un sentido humano, donde todo lo que observemos de la humanidad cabe en la misma humanidad, ¿sí? La parte amorosa, la parte placentera, el hambre, la desigualdad, la opulencia, y todos estos elementos que constituyen lo humano, y que realmente no es nada novedoso que vamos a conocer. Si leemos la Ilíada, ahí está todo, ¿no? Ahí está toda la miseria y la grandeza humana. Entonces, observemos eso. Y una vez que observemos, también aprendamos a contemplar esto que funciona mucho
por ejemplo, en la pintura, que funciona mucho en la música. Cuando entramos en un estado de contemplación, obviamente también funciona la religión. Cuando entramos en el estado de contemplación, que no nos preguntamos nada, no argumentamos nada, simplemente nos quedamos observando. Diríamos en lenguaje popular, nos quedamos bobeando, ¿no? Nos olvidamos de todo. Eso es muy rico, porque eso nos dice que hay muchas cosas que están más allá de lo que creemos que es. Y ahí interviene mucho la semiótica, también hay que estudiar mucho la semiótica para entender que los significados no son los únicos, no es el único significado que tienen las cosas. Pueden haber muchas cosas detrás de, pueden haber universos detrás de. Y entonces, si observamos, si leemos, y que eso equivale a tener disciplina, para mí esa es la disciplina, observar, leer y ponerse a escribir, entonces vienen los imaginarios, viene la capacidad de observación, y hasta cuando salimos una hoja que está ahí, le empezamos a encontrar formas, lo empezamos a observar. Si vemos un texto, si vemos este mismo diálogo, tiene un sentido poético extraordinario. Esto que estamos haciendo tiene un sentido poético. Es el encuentro de seres por tratar de ver la vida de otra manera. Si lo logramos o no, ¿eso qué importa? Lo que importa es que nos damos un remanso. Yo les recomendaría eso. Y que no se torturen a veces con todas estas técnicas que son necesarias. Eso llega después. Lo importante es estar abierto a ver el universo inmediato, a ver la realidad, a ver las cosas, los signos de otra manera. Que no nos encasillemos. Y a partir de ahí ya viene la necesidad de escribir. Pero antes viene el gozo. Lo primero es el gozo. Pero un gozo no lleno de un romanticismo exagerado, sino un gozo humano. Un gozo humano. Y van a decir, bueno, y el romanticismo no es un gozo humano. Había que ver, porque a partir del Renacimiento se implanta también un modelo de romanticismo. Y eso, nuestras grandes amigas y compañeras, las mujeres, sobre todo feministas, lo entienden perfectamente. El romanticismo que está lleno más bien de ciertos valores que también son de carácter ideológico, hegemónico. No se trata de eso. Se trata del gozo que da el disfrute del pensamiento en esos momentos en que nos olvidamos de todo y vemos que hay una existencia espiritual en nosotros. Y cuando hablo del espíritu, me refiero a esa capacidad de pensar más allá, esa capacidad de sentir el gozo por las cosas, esa capacidad de llorar también por el otro, de ver que a nuestro alrededor también hay grandes desigualdades, ¿sí? Y de ver cómo a veces podemos, pues al menos encontrar el disfrute de la palabra, y esta es el universal, esto es para todos. Yo les recomendaría que lean, que observen y que sientan de muchas formas. Eso es toda la pregunta, mi estimado doctor. Espero Muchas que gracias. me estoy No, alargando mucho. no, al contrario, queríamos escucharte, saber, precisamente porque eso nos da muchas pautas y como dice Betuel, que excelente, buenas recomendaciones. Adelante, Betuel, ¿le quieres preguntar algo, maestro, al doctor? ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Disculpe. Buenas noches. Tarde por asuntos de trabajo. Pero quiero felicitarlo, maestro Amin. Excelente. Me gustó mucho lo que estoy escuchando sobre cómo debemos ver nosotros el ejercicio de escribir, de no encasillarnos y no pensar tanto en las reglas gramaticales, sino dejar que nuestros pensamientos viajen y que fluya lo que queremos escribir, si fuera poesía o cualquier otro tipo de género. Y al final, entonces ya pensar en cómo encuadrar todo conforme a normas ortográficas. Pero me gustó mucho eso de echar a volar la mente, que nuestra capacidad de imaginar nos lleve a otros mundos, a otros universos, y que nos haga comprender cosas que a lo mejor si nos encasillamos nunca descubriríamos o comprenderíamos. Lo felicito, maestro, excelente.
Pues muchas gracias, Betuel. Solo aclaro que es esta primera parte de encuentro, ¿no? Y luego esta primera parte de encuentro nos va a requerir que vayamos estudiando la otra, la sintaxis, la gramática. Y después cuando escribimos nuestras novelas, hay algunas cosas que las escribimos tal como el pueblo lo dice, ¿sí? Pero ya lo estamos haciendo a sabiendas de que en la gramática española no es así, pero que el lenguaje verbal, el lenguaje oral, es mucho más fuerte que lo que está codificado. Porque al final de cuentas, el lenguaje verbal es el que le da origen al lenguaje escrito. Si no, entonces encontraríamos en el Quijote muchas cosas que están ahí, pues las sacaríamos, ¿sí? Que es estos son los libros, por ahí pueden estar todavía, se encuentran en Educal, es en donde se editó y se vendió. Esta es la nueva edición para quien lo desee, lo estamos distribuyendo, que es Shalo la Generala. Pero bueno, eso si ustedes lo desean. Creo que la charla es más importante antes de la publicidad, ¿no? Vale, pues. No, porque queremos saber dónde comprar tus libros, precisamente es parte del objetivo, independientemente de conocerte más, también leerte más, ¿no? Bueno, la primera novela que yo escribí fue Shalo la Generala. Esta novela, pues es muy importante porque también refleja un proceso metodológico que tenemos que desarrollar. Un método que para la literatura es un método arbitrario, no porque sea irreverente, ¿no? Sino porque cada quien tiene su propia forma de acercarse a la construcción de su trama, de sus autores, de sus escenarios. Por eso es un método irreverente, no es como los métodos científicos. Esto ya está, esta novela fue escrita en 1983, un año antes del zapatismo. Y esta novela fue muy leída porque también tiene muchas venas que al final encontraron resonancia en el mismo zapatismo. Ahora se ha traducido, en esta aparece en español y en zoque, porque su protagonista principal es Zoque. Entonces, Antonio Gómez, un extraordinario egresado de la carrera de Gestión y Promoción de las Artes y que hoy es un funcionario de cultura de la UNICACH y lo fue de las culturas populares, hizo la traducción en Zoque, lo cual ha dado que esta novela se pueda leer en las dos lenguas. Y bueno, y hay una parte que también está en latín, como tú sabes, nos gusta el latín. Y cuando se muere alguien por ahí, pues todo el ritual es en latín, que es riquísima la lengua latina. Esta segunda edición está en venta y lo pueden adquirir directamente, ¿sí? La edición es de la UNICACH a partir del programa PRODEP y pues yo la tengo. Pueden incluso nada más llamarnos ahí al teléfono y ya vemos la manera de hacérselos llegar. ¿Sí? En el caso de Tierra de Nadie, que habla de un antes, durante y después de la construcción de la hidroeléctrica Malpaso, y que está registrada en el catálogo de la Universidad de Texas y en la Universidad de Nuevo México, y que además aparece, si ustedes ven por ahí en el diario El Financiero, del día 2 de octubre de del 2010, aparece un reportaje muy valioso. Esta novela tiene 3 ediciones. Esta fue la primera del 2004, preciosa, me encanta, de Coneculta. Esta fue la segunda de UNICACH y esta es la tercera del 2015 de Coneculta. Ya no están, ya se terminaron, ¿sí? Ojalá por ahí alguien se interese y lo pueda editar porque sí, tiene una lectura muy fácil, pero contenidos muy fuertes. De esos les puedo hacer llegar copias, pero ojalá por ahí alguien se interese y lo podamos editar de nuevo. Y vale la pena hasta
como inversión para quien lo desee, porque se venden las 3, cuando mucho han estado un mes, mes y medio, ¿sí? Y se acaban. Esta fue presentada en el 2004 en la Feria Internacional del Libro de Minerías y prácticamente ahí casi se agotó esta primera edición. Después tengo esta novela también de Coneculta, que es La Carpa Imaginaria. Es extraordinario para leerlo con los niños de primaria, para leérselo a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Y esta tiene una especial historia. Cuando lo escribí, uno descuida mucho a sus hijos, ¿sí? Por andar a veces en la política o por andar a veces metido en otras cosas, deja uno a sus hijos mucho. Y entonces yo le había regalado un avión de esos eléctricos a mi hijo, que hoy es médico, al igual, bueno, usted es especialista, mi hijo apenas anda buscando esa posibilidad, pero tenía 3 años y le dejé el avión en la mañana un 24 de diciembre. Y cuando regresamos, mi esposa y yo encontramos que el avión, que pues era un avión caro, lo encontramos en pedazos. Y entonces pues nos asustamos, ¿no? Y él dice, no, es que estoy haciendo un redondel, ni siquiera lo pronunciaba bien. Yo no quería un avión, yo quería un redondel. Y su redondel era una carpa como de circo, pero no la quería con payasos ni con policías. Y eso me llevó a escribir esto. Empecé a las 2 de la mañana y a las 12 del día tenía la estructura. Después tardó 6 meses, porque mis obras tardan mucho para terminar. Esta me tardó 10, esta tardó cerca de 10 años. Y esta me tardó como 6. Y la que va a salir, que se llama Péndulo de las Contradicciones, tiene 12 años. O sea, escribir una novela no es por lo breve o por lo voluminoso, es por la trama y es por todos los diferentes personajes, los diferentes rumbos. Son muchos laberintos. Realmente un libro es un laberinto, como diría el gran Borges. Mi estimado doctor, el tiempo nos ha vencido por un rato. Te felicito muchísimo. Un abrazo a todos. Eres extraordinario. Realmente yo me siento orgulloso de ser tu paisano, de ser de Coita, y todos han estado con las felicitaciones. Muchas gracias por estar con nosotros y con el colegio. Un abrazo. Muchísimas gracias y buenas noches. Les mando un abrazo a todos.